la palabra del Señor. El libro de Génesis, capítulo 26. Los que no tengan Biblia pueden seguir la lectura en la pantalla. Versículo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 22. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Dígale a la persona que tiene allí a su lado: vuelve a comenzar. Amén. Gloria al Señor. El problema que tienen muchos hoy día, al haberse detenido en aquello que habían iniciado, es creer que no se puede volver a comenzar. Algunos iniciaron algo en el Señor y se detuvieron por alguna circunstancia. Algunos se desviaron, y volver a comenzar parece ser que no es lo que se contempla. A algunos les parece que quizás el tiempo ya pasó, que quizás ya las fuerzas no le van a dar, que quizás no lo van a lograr. Pero en esta mañana el Señor ha traído esta palabra para ti, para que puedas comprender que se puede volver a comenzar. Amén. La escritura que hemos leído nos habla del hijo de la promesa, Isaac, el hijo que el Señor le prometió a Abraham. Dice la escritura que cuando Abraham habitó en la tierra que el Señor le había prometido, él cavó unos pozos, pero luego que Abraham murió, dice la escritura que los filisteos habían cegado, los habían tapado. Pero Isaac vino a morar en esa tierra donde un día había morado Abraham. Y estando allí, habitando aquella tierra, dice la escritura que Isaac volvió a abrir. Estamos acá. Escucha, volvió a abrir. Eso fue lo que él hizo. Él volvió a hacer las cosas como en un comienzo las había hecho su padre. Amén. Y nota que la escritura registra que cuando abrió el primer pozo,
que se llamaba Esed. Dice la escritura que los hombres de aquella tierra, los filisteos, riñeron contra los siervos de Isaac. Y eso tiene un sustento bíblico. Ellos argumentaban que el agua que salía de aquel pozo era un agua que venía de un río que les pertenecía a ellos. Por lo tanto, ellos decían que esa agua no podía ser de Isaac. Isaac desistió de seguir riñendo por aquel pozo. Y entonces dice la escritura que abrió un segundo pozo. Volvió a comenzar. Estamos acá. Nota que lo que ya en un comienzo, en un principio le había dado resultado, lo que él creía que nadie se lo podía quitar, lo que él creía que le pertenecía, cuando él creyó que su trabajo, que su esfuerzo había dado resultado, y que aquello por lo que tanto había luchado le pertenecía, de un momento a otro lo perdió. Ya no le pertenecía, ya no estaba en sus manos. Pero nota que esto no debilitó a Isaac. Estamos acá. Esto no lo hizo desmayar. Esto no hizo que Isaac desistiera, desmayara, retrocediera. No, la escritura registra que volvió a comenzar. Estamos acá. Volvió a abrir otro pozo. Y nuevamente volvió a encontrar agua. Y una vez encontró agua, nuevamente aparecieron los filisteos. Y nuevamente altercaron con él. Y nuevamente le volvieron a quitar aquel pozo. Y entonces dice la escritura que Isaac se retiró un poco más de donde se encontraban ellos. Y abrió un tercer pozo. Y encontró allí agua. Pero ya los filisteos no riñeron con él. Ese es el pozo que él le llamó por nombre Rehobot, entendiendo que Dios le estaba dando un ensanchamiento, entendiendo que iba a fructificar, entendiendo que se iba a ensanchar, entendiendo que se iba a multiplicar, que su prosperidad era inevitable, que nadie la iba a poder detener. Estamos acá. Pero nota que al hombre le tocó volver a comenzar. Sí, estamos acá. El hombre no se quedó en su primera derrota. El hombre no se quedó estancado. El hombre no se detuvo a lamentarse, a quejarse. El hombre no se enojó contra Dios, como muchas veces algunos suelen hacerlo. Cuando lo que comenzaron con tanto esfuerzo, con gran esperanza, con gran anhelo, de un momento a otro se les vino abajo. Algunos quedaron en la derrota. Algunos no se volvieron a levantar. Algunos no quisieron volverlo a intentar. Algunos no quisieron volver a comenzar. Estamos acá. Y de eso es que el Señor en esta mañana nos quiere hablar. Cuando nosotros miramos las escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Presta la atención a esto. Acá dice la escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades.
Y yo sé que aquí hay muchos en esta mañana que en algún momento se equivocaron. En algún momento le prometieron a Dios algo y no le cumplieron, le fallaron. Algunos le han estado desobedeciendo y piensan que ya no se puede hacer nada. Pero la Biblia a mí me muestra que hay un trono de gracia, donde todo aquel que se ha equivocado, donde todo aquel que ha fallado, donde todo aquel que ha desobedecido, donde todo aquel que un día le prometió algo a Dios y no le ha cumplido, se puede acercar. Estamos acá. Y no se puede acercar de cualquier manera. La Biblia dice que se puede acercar confiadamente. Si estamos acá. Es el único lugar donde tú sabes que no te van a rechazar. Es el único lugar donde sabes que tus palabras van a ser oídas, que tus lágrimas tienen un gran valor, que lo que sucede allí se queda entre el cielo y tu persona. Estamos acá. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Tú que piensas que Dios te desechó, que no hay una nueva oportunidad para ti, tú que dices, yo no creo que si lo vuelve a intentar pueda tener los resultados que Dios en un principio me había prometido que me daría, que tendría. Estamos acá. El Señor te dice, acércate confiadamente. Esta es una mañana para volver a comenzar. No sé cuántas veces estamos acá pudiste haberle fallado al Señor. No sé cuántas veces pudiste haber retrocedido. Pudiste haber dicho, no lo vuelvo a hacer más, Señor. No vuelvo a mentir. No vuelvo a robar. No vuelvo a la inmoralidad. No vuelvo a dejar de congregarme. No sé cuántas veces tú lo dijiste. Pero en esta mañana el Señor te dice que puedes volver a comenzar. Estamos acá. Puedes volver a comenzar a pasar tiempo con Él si lo dejaste de hacer. Te ocupaste en tantas cosas, te llenaste de tantos compromisos, le diste lugar a cosas en tu vida, en tu corazón, que te han alejado, que te han distanciado, y has tratado de encontrar el camino, pero se te ha dificultado. Hay algo que el Señor te dice que puedes comenzar a hacer en esta mañana, para que todo lo que tú dejaste de hacer puedas comenzar una vez más a hacerlo como un día se lo prometiste. Él te está llamando a venir a su trono. Él te está llamando a venir delante de Él y recibir ese perdón, esa gracia, ese favor, esa misericordia que va a hacer que todo lo que un día dejaste de hacer, comiences nuevamente a hacerlo. Amén. Hay que volver a buscarlo. Hay que volver a estar con Él. Amén. Cuando yo meditaba en lo que el Espíritu me hablaba, créelo, necesité que Dios me aterrizara. Que yo veía esta escritura y a veces decimos, Señor, ¿cómo? ¿Qué ejemplo? ¿Dónde me inspiro? ¿Dónde puedo encontrar? Y el Señor me llevaba a la escritura que está en Jeremías 18, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel.
dice Jehová. He aquí que como el alfarero he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Cuando yo meditaba en esto, no tuve argumentos para pensar que no se podía volver a comenzar. Porque el mayor ejemplo que podemos encontrar de que se puede volver a comenzar, lo encontramos en el mismo Dios. Estamos acá. Nota que la escritura registra que Jeremías fue llevado a casa del alfarero. Y estando en casa del alfarero, él observó cómo el alfarero hacía una vasija en la rueda. Pero la vasija que él hacía, dice la palabra de Dios, que se echó a perder en su mano. Entonces fue allí donde el Señor le habló a Jeremías. El Señor le dice: ¿acaso no puedo hacer yo como este alfarero? Si estamos acá. Nota que al mismo Dios, la obra que él hacía se le había echado a perder. Y Dios tuvo que volver a comenzar. Estamos acá. No sé cuántos me están siguiendo. Dios tuvo que comenzar de nuevo. Si Dios, que es todopoderoso, estamos acá, el omnipotente, si a Dios se le echó a perder en su mano, estamos acá, iglesia. Sí, la obra que él estaba haciendo con su pueblo. Y tuvo que comenzar de nuevo. El Señor me colocaba, sí, su ejemplo. Él me mostraba, me decía: mira que yo tuve que comenzar a hacer algo nuevo. Tuve que volverlo a comenzar, porque se me dañó en mis manos. Entonces muchas veces creemos que por un error, que por una equivocación, no podemos volver a comenzar. Y la escritura dice que cuando el alfarero comenzó a hacer la nueva vasija, entonces la estaba haciendo mucho mejor. Estamos acá. Parece ser, escúchame bien, que el alfarero notó los errores que había cometido al principio. Si estamos acá. Parece ser que él notó que la manera como estaba dándole la forma a aquella vasija no era la correcta. Parece ser que él notó que la manera como la estaba haciendo no le iba a dar resultado. Y él dijo: la voy a hacer de otra manera, como yo sé que me va a resultar. Si estamos acá. Hay que volver a comenzar. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué piensas que no lo puedes volver a hacer? Sí. Dejaste de buscar a Dios. Dejaste de estar con Él. Te dejaste de consagrar. Te dejaste de santificar para Él. Dejaste de ser obediente. Dejaste a un lado el temor a Dios. ¿Qué fue lo que tú dejaste de hacer? Que no le ha traído bienestar a tu vida. Que no ha sido de gozo, que no ha sido de bendición. Que es todo lo contrario. Cada día estás sufriendo más por esa equivocación. Y peor, por creer que de allí donde quedaste atrapado no vas a poder salir, no te vas a poder levantar. Si estamos acá, iglesia. Hay cosas que tú tienes que comenzar a hacer. Isaac no se detuvo. Es más, Isaac no solo abrió 3 pozos. Usted sigue leyendo y dice la escritura:
más adelante que abrió un cuarto pozo. Un pozo donde nadie antes había abierto. Estamos acá. Un pozo nuevo que Él le colocó por nombre Seba. Para que te puedas dar cuenta que cuando le creemos a Dios y cuando estamos dispuestos a continuar, cuando estamos determinados a seguir, entonces no solamente vamos a llegar a donde otros habían llegado, estamos acá, porque hasta ese momento Isaac había llegado hasta donde Abraham había llegado, pero déjame decirte que por él no haberse detenido, pudo llegar más lejos, pudo llegar a donde Abraham no llegó. Y ese es el problema que muchos tienen. Nota que Isaac llegó a donde Abraham no llegó. El padre de la fe. Abraham sirvió de inspiración. Sí, Abraham lo inspiró. Hizo que él también pudiera creer. Pero él entendió que si volvía a comenzar cada vez que algo salía mal, que algo no resultaba, no solamente podía llegar a igualar lo que había hecho Abraham, sino que podía llegar mucho más lejos que él. Estamos acá. Y muchos están encerrados que de su primer fracaso no van a poder continuar, que de allí no se van a poder levantar, que de allí no van a poder salir, que las cosas no van a poder cambiar. Y ese es un error. Esa es una equivocación. Eso es una mentira del diablo. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y por eso insiste en hacerte pensar que es imposible volver a comenzar. Estamos acá. Porque lo que Él no quiere es que tú vuelvas a comenzar. Estamos acá. Eso es lo que Él no quiere, que tú vuelvas a comenzar. Porque una vez tú comienzas, entonces comienzas a ver los resultados que no estabas viendo mientras estabas estancado, mientras estabas detenido, mientras estabas creyendo que era imposible salir del estado, de la situación, de la condición en la que te estabas encontrando. Pero una vez comienzas, entonces comienzas a ver el respaldo de Dios y comienzas a ver los resultados, y entonces comienzas a vivir lo que no estabas viviendo, y las cosas comienzan a resultar y ya es imposible. Entonces el trabajo que hace el enemigo es impedir que tú vuelvas a comenzar. Si estamos acá, y usted no puede caer en ese error del diablo. Cuando nosotros miramos en el libro de Jeremías, lo voy a leer en otra traducción. Déjeme, yo se lo leo para que lo tenga un poquito más claro. Dice: el Señor les dijo, el Señor les dio el mejor consejo. Pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ella. Ya verán lo bien que se sentirán por ello. Pero responden: no estamos bien así. Estamos acá. Escucha. Este es Jeremías 6:16. Es cuando el Señor le dice al pueblo que pregunten por cuál era el camino, el buen camino, la senda antigua por donde habían caminado sus padres
para que ellos también ¿qué? Caminaran por ella. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ellos dijeron que no, que ellos estaban mejor así en el estado en el que se encontraban. Pero nota que Dios les estaba haciendo un llamado. El Señor les estaba llamando a volver, estamos acá, a caminar por el camino de la verdad. Si estamos acá, el Señor les estaba haciendo un llamado a volver al camino que ellos habían dejado. La pregunta en esta mañana: ¿hace cuánto dejaste los caminos rectos del Señor? ¿Hace cuánto dejaste de obedecerlo? ¿Hace cuánto dejaste de buscarlo? ¿Hace cuánto dejaste de amarlo? Porque el Señor te está diciendo que si tú vuelves a comenzar, que si tú vuelves a caminar por ese camino, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Si estamos acá, muchos se preguntan por qué las cosas no están cambiando. Esta es una mañana para examinar si yo estoy caminando por el camino que caminaron nuestros primeros padres, por el que caminaron aquellos hombres de las Escrituras, por el que caminó aquel pueblo que vio la gloria de Dios. La pregunta es si yo estoy caminando por aquellos caminos que un día el Señor me mostró y que por ellos estuve caminando por un tiempo. Y durante ese tiempo tuve paz, tuve gozo en mi corazón. Durante ese tiempo vi el respaldo de Dios en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Durante ese tiempo la enfermedad no me pudo tocar. La crisis financiera no tocó mi casa. La pregunta es si estamos caminando por ese camino. Porque el Señor le dice: vuelvan. Vuelvan. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana. Que volvamos a comenzar. Él está prometiendo una respuesta. Él está prometiendo un cambio. Si estamos acá, voy a leerte otra escritura. En el Evangelio de Lucas, te lo voy a leer en otra traducción. La que acabo de leer la leí en la Nueva Biblia Viva, y esta te la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Por favor. Sí, Lucas 15, 18. Mira lo que sucede acá. Es la parábola que la mayoría de los que estamos acá conocemos. La parábola del hijo pródigo. Estamos acá. Nota que este hijo, luego que lo hubo malgastado todo, luego que no tenía que comer, luego que estaba perdido en el pecado, que el mundo le había quitado todo lo que un día su padre le había dado, él entró en razón y dice: volveré. Si estamos acá, el Señor quiere que volvamos a comenzar. Él volvió al lugar de donde nunca se debió haber ido. Él volvió. A muchos les ha costado. Algunos dicen que sienten pena, que les da vergüenza, que no quiero enfrentar el qué dirán. Pero mientras tú estás dejándote engañar del diablo, porque eso es lo que hace el enemigo, te siembra ese miedo, te hace mirar lo que no deberías ver. Porque recuerda que la Escritura registra que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno. Y aún aquella mujer, cuando iba a ser apedreada, el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esto no es para justificarnos ni para escudarnos, que como el otro está pecando, entonces yo también voy a pecar. Esto más bien hace referencia a que ninguno de los que estamos sobre esta tierra estamos en condición de juzgar a otro. Estamos acá.
Porque todos de una u otra manera hemos pecado. Así que nos queda mal señalar el pecado de otro cuando nosotros también hemos cometido pecado. Estamos acá. Entonces este hijo toma una decisión. Él dice: voy a volver a comenzar. Estamos acá. Voy a volver a mi casa y voy a comenzar de cero. Estamos acá. Nota que él fue con la determinación, no de recuperar el lugar de hijo. Él fue porque sabía que se había equivocado, que había cometido un error, pero que si él volvía a su casa, las cosas para su vida podían cambiar. No como él se lo imaginaba, pero Dios le concedió más de aquello de lo que él esperaba. Si estamos acá, a veces no dimensionamos hasta dónde puede llegar la buena decisión que nosotros tomamos en el Señor. Buenas decisiones siempre traerán resultados que nunca logramos imaginar. Y este hijo dijo: voy a comenzar de cero, voy a regresar, voy a volver. Él no se puso a pensar en el que iban a decir, en cómo lo iban a mirar, en si lo iban a tratar bien o lo iban a tratar mal. No, él preparó su corazón. Desde antes de salir del lugar donde se encontraba, ya él se había humillado delante del cielo. Si estamos acá, usted tiene que estar dispuesto a volver a comenzar. Señor, yo volví a este lugar. Señor, estoy volviendo a tu cuerpo. Estoy volviendo a tu reino. Porque fuera de él me estaba muriendo. Eso fue lo que sucedió con el hijo. Él regresó porque se estaba muriendo. ¿Sabes por qué no se quedó? Porque no se quería morir. Si estamos acá. Si se hubiese quedado, ¿qué le hubiese pasado? Se hubiese muerto. Él regresó porque no se quería morir. Esa es la razón. Regresó porque no se quería morir. Y yo no sé qué te hizo venir en esta mañana. Porque a lo mejor tú dirás: vine porque una enfermedad me estaba matando. Vine porque una crisis me estaba matando. Vine porque el diablo me estaba volviendo loco y me quería asesinar. Y no me quiero morir. Si estamos acá. Eso fue lo que hizo que el hijo regresara. Él no se quería morir. El que se quiere morir se queda lejos. Pero el que no se quiere morir vence todo lo que tenga que vencer. Y dice: me podrán mirar mal, me podrán ignorar, no me podrán dar las atenciones, no me podrán brindar los cuidados, pero yo no me voy a quedar allá. Yo voy a volver a comenzar. Como veo que muchos están volviendo a comenzar. Estamos acá. Sí, hay que volver a congregarse. Hay que volver a estar en unidad en el cuerpo del Señor. Hay que volver a caminar en el orden establecido por el Señor. Las cosas cambian. Hay cosas que no cambian cuando no se vuelve a comenzar. Pero cuando se vuelve a comenzar, las cosas comienzan a cambiar. Amén. Vamos a mirar otra escritura. En el libro de Apocalipsis dice así. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. El capítulo 2, versículo 4. Dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios.
Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Amén. El Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de Éfeso. Ustedes lo han leído muchas veces, lo han escuchado. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que tus obras postreras son mayores que las primeras. Sí, el Señor no dejó de reconocer las cosas buenas que tenía. Estamos acá. Pero habían cosas que ellos habían dejado. Y el Señor les estaba haciendo un llamado: que volvieran a comenzar a hacer lo que habían dejado de hacer. Estamos acá. El Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado de amarme como antes me amaba. Y como ya no me amas como antes me amaba, dejaste de hacer las cosas que antes hacías para mí. Ayer hablaba con unos hijos de la casa y le hablaba de una virtud que debe haber en el creyente y que el Señor la anda buscando. Se llama fidelidad. Sí, cuando usted lee en el original, la palabra fidelidad tiene el mismo significado que la palabra confiable. El Señor anda buscando hombres y mujeres confiables. A veces nos preguntamos por qué Dios no hace conmigo lo que está haciendo con otro. La pregunta: ¿será que eres tan confiable como lo es ese otro? Eso fue lo que el Señor encontró en aquellos que les entregó los talentos y fueron y trabajaron y vinieron con buenos resultados. El Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido justo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Pero hubo al último, al que menos le confió, no le pudo decir confiable. Le dijo: siervo malo y negligente, porque te confié y me entregaste malos resultados. Y a veces queremos que Dios haga con nosotros cosas para las cuales no calificamos, porque hemos dado muestras de que somos gente desleales, no somos confiables, no entregamos buenos resultados y queremos ministerio y queremos dones y queremos más talento. No nos puede dar, es todo lo contrario. Yo voy al Señor quitando lo que un día había dado. Si estamos acá, sí, porque ciertamente el llamado y los dones, dice la Escritura, que son irrevocables. Pero tú tienes que hacer algo. El Señor no te lo da para que el ministerio por sí solo o el don por sí solo trabajen. Estamos acá. El don trabaja y el ministerio cuando tú te alineas con Dios, cuando tú eres leal al Señor, cuando tú eres confiable, entonces Dios comenzará a dar los resultados que de otra manera no vendrán. Si estamos acá, aquí encontramos una iglesia que tenía cosas buenas, pero que había dejado lo mejor, que había descuidado lo que nunca debió haber descuidado: el amor por el Señor. Si el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que me ama, mis palabras, mis mandamientos guardará. ¿Cómo demuestra usted que de verdad ama a Dios? Viviendo lo que dice su palabra, no justificando la desobediencia por nada, porque somos buenos para justificar la desobediencia a la palabra de Dios. Tenemos excusas, decimos: no, lo que pasa es que esto, aquello. Dios no recibirá ninguna de nuestras excusas. Sépalo. Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Entonces el Señor le estaba diciendo que volvieran ¿a qué? A amarlo como lo amaban al principio. Vuelvan a amarme
como al principio me amaban. Cuando nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas, el enemigo tiembla delante de nosotros. Sí. El enemigo no tiembla delante de alguien que ama más al dinero que a Dios. El enemigo no tiembla delante de alguien que ama más a los hijos que a Dios. El enemigo no tiembla delante de alguien que ama más las cosas de esta vida que a Dios. El enemigo tiembla delante de aquel que ama a Dios por encima de todas las cosas, que está dispuesto a dejarlo todo por el Señor, que dice: sin el Señor yo no sé vivir, que dice: sin el Señor yo no sé qué haría, que dice: yo puedo soportar cualquier prueba en esta vida, menos la ausencia de Dios. Si estamos acá, hasta que tú no ames a Dios como Dios nos demanda que lo amemos, van a haber cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia, que no van a cambiar. Si estamos acá, el Señor le estaba diciendo: vuélvanme a amar. En otras palabras, vuelvan, comiencen a amarme como antes me amaban. Porque si no, vendré y quitaré su candelero de en medio de ustedes. El candelero representa el fuego, representa la unción, también representa la luz. ¿Cómo iban a quedar ellos? Iban a quedar en oscuridad, iban a quedar sin unción, iban a quedar sin el poder de Dios. Y así han quedado muchos, porque dejaron de hacer, porque ya no lo consideraron necesario, porque ya no veo por qué adorar a Dios como antes lo adoraba, porque ya no veo la necesidad de postrarme de rodillas delante de Él como antes me postraba, porque ya no veo la necesidad de obedecer la palabra como antes la obedecía. Así es que muchos están hoy día, creen que lo que están viviendo es agradable a Dios. Ellos se enteraron que estaban mal cuando el Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, se lo hizo saber. Hay gente que a sus propios ojos están bien. Ellos no ven el pecado, no ven la desobediencia, no ven la maldad, no ven la rebeldía. A sus propios ojos ellos tienen el cielo ganado. A sus propios ojos ellos creen que el diablo es el que los está atacando. Pero muchas veces no es el diablo, fue que Dios, la ausencia de Dios, llegó. Y por lo tanto hay cosas que está sufriendo, porque cuando Dios estaba, su amparo, su cuidado estaba contigo, pero ahora no está. Las cosas no pueden ser igual. Si estamos acá, pero el Señor no les estaba diciendo que ellos no podían salir de la condición en la que ellos estaban. El Señor les hizo un llamado, que comenzaran a hacer las cosas que hacían al principio. Si estamos acá. Por eso hay cosas que no podemos perder de vista. La oración es algo que no podemos perder de vista en este lugar. El viernes el Señor nos hablaba. Estuvimos meditando en la palabra del Señor cuando Pedro estuvo preso, y la Escritura hacía oración sin cesar a Dios. Pero ¿en qué momento la iglesia comenzó a orar sin cesar para que a Pedro no lo mataran? Después que Jacobo fue muerto. Estamos acá. Y eso nos decía el Señor: no esperes que muera Jacobo para que entonces puedas orar como el Señor te lo está demandando que lo haga. Si estamos acá. Entonces la iglesia de Éfeso había dejado de tener esa vida íntima de comunión, de secreto. Ya no se deleitaban con Él
ya no disfrutaban estando a solas con Él. Usted sabe cuántas cosas muchas veces, en lugar de resultar de bendición, terminan haciéndonos daño. Hay cosas que usted no se debería enterar, pero yo a veces tengo que compartirlas. Mis hijos muchas veces me han pedido cosas y yo le he dicho a mi esposa, porque casi nunca se dirigen directamente a mí, sino que van donde ella. Y yo le he dicho, amor, ¿tú sí crees que con la batalla que estamos librando por aquí o por allá o por acá, porque también las tenemos, ¿tú qué crees? Que si nosotros hacemos eso que nos están pidiendo, ¿tú crees que va a ser de bendición? Si estamos acá. Y hay padres que cometen esos errores. Sí. Yo les he dicho, cuando yo vea, o más bien cuando Dios a mí me lo haga ver, porque ni siquiera me lo atribuyo a mí, es el mismo Dios quien me hace sentir, no lo haga, quien me habla, quien me muestra. Dice, no es el tiempo, no conviene, no cometas el error. Y entonces muchas veces ellos se sienten mal, pero se les pasa. Sí, porque se les tiene que pasar. No van a vivir resentidos conmigo, ni molestos. Pero es así. Hay cosas que si usted no le pone un límite, no le pone control, en lugar de resultar para bien, van a resultar para mal. Estamos acá, iglesia. Y el Señor le hizo la advertencia. El Señor les dijo que si ellos no comenzaban a amarlo, estamos acá, vuelve a comenzar. Si no comenzaban a buscarlo como lo estaban buscando, a someterse como se estaban sometiendo, a servirle como le estaban sirviendo, porque hay gente que perdió la pasión por el servicio. Ya muchos no sirven con aquel amor, con aquella entrega, sí, con aquella pasión. Y no es lo mismo. Me gusta el ejemplo de Ana la profetisa, que después que enviudó, dice la escritura que se dedicó a servir en el templo con ayuno y con oración. Sí, no era la predicadora, sí, porque no hacía parte del Sanedrín, no era del grupo de los que ministraban en el templo. Ella lo que hacía era orar y ayunar, pero tenía la revelación que otros no tenían. Estamos acá. Sí, a ella se le reveló cosas que a otros no se le habían revelado. Y cuando vio al ungido, al Mesías, pudo profetizar. Hay cosas que Dios no te dará, al menos que vuelvas a hacer lo que dejaste de hacer hace mucho tiempo. Estamos acá, iglesia. Esta es una mañana para que volvamos a perdonar. Usted sabe cuánta gente tomó la mala decisión de no perdonar más. Sí, hay gente que dice, no lo vuelvo o no la vuelvo a perdonar. Y esto no tiene que ver con relaciones que no son de Dios, porque muchas veces quienes tienen en esta área algún tipo de dificultad piensan que uno los está enviando a hacer cosas que no son de Dios. Te estoy hablando que tu corazón tiene que quedar sano, tu corazón tiene que quedar limpio. En tu corazón no tiene que haber dolor, no tiene que haber resentimiento. En tu corazón no puede haber falta de perdón. En tu corazón tiene que haber paz. Que si tú escuchas el nombre de esa persona, no sientes como una punzada acá. Que si tú ves a esa persona pasar, no sientes como una punzada acá. Que si tú escuchas a esa persona hablar,
no sientes como una punzada acá. Sí estamos acá, iglesia. Eso es haber perdonado. Eso es tener el corazón limpio. Eso es no tener falta de perdón. Tenemos que perdonar, pero también tenemos que pedir perdón. Sí, porque muchas veces nos excusamos que porque yo no fui el que lo hice, que porque yo no fui quien lo dije, que porque yo no fui, entonces es a mí a quien tienen que venir. Pero el Señor fue claro cuando dijo que si cuando vienes al altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, que si esa persona tiene algo contra ti, dice, deja allí, hablando de la ofrenda, tu ofrenda en el altar. Ve, reconcíliate primero y entonces tu ofrenda será acepta. Y no solo es tu ofrenda, es tu oración, es tu súplica, es tu clamor. Hay cosas que no han tenido respuesta de parte de Dios porque no hemos querido volver a hacer lo que en un comienzo era fácil para nosotros hacer. No hemos querido perdonar, no hemos querido pedir perdón. Y tenemos un corazón herido, lleno de resentimiento, de amargura y de dolor. Y el enemigo susurrándote al oído, no tienes por qué hacerlo. Y mientras tanto viniendo a un lugar como este y echándole la culpa a la iglesia, al Señor y al pastor, porque las cosas en tu vida no han cambiado. Pero Dios te ha estado hablando y tú no lo has querido obedecer. No has querido volver a hacer lo que desde un comienzo Él te ha estado hablando. Iglesia, hay que volver a congregarse como Dios manda. Algunos se congregan a su manera, como ellos piensan, no como Dios les ha hablado, porque realmente algunos no es que Dios les habló. En estos días hablaba con una persona y me decía, pastor, estoy mirando cómo movilizamos un personal de X lugar, porque estoy notando que pueden venir, pero a ellos se les dificulta porque no tienen el factor financiero. Cuando yo le escuché, yo me quebranté. No te digo que derramé mis lágrimas delante de él, pero yo me acordaba que eso es lo que siempre ha estado en mi corazón. ¿Cómo es posible que muchos, teniendo la facilidad para congregarse sin objetar, ustedes los escuchan diciendo que no lo hacen porque están en una necesidad, porque están atravesando una dificultad? Y yo digo, ¿y dónde está Dios? El Dios que provee, el Dios que suple. Sí, porque de esa manera es que opera la fe. Si tú no te mueves en medio de la necesidad, entonces tu pasión no es Dios. Porque cuando tu pasión es Dios, cualquier otra cosa puede esperar. Pero ese día no se acostaron sin comer. Estamos acá. Ese mes no le cortaron la luz. Ese mes no le cortaron el gas. Ese mes no le cortaron el agua. Pero pregunta si hubieron días en los que se dejaron de congregar. Te van a decir sí, porque no tenía para venir. Pero para lo otro, sí hubo para pagar. Hay cosas que hay que volverlas a hacer para que las cosas puedan volver a cambiar. Si estamos acá, si usted no las vuelve a hacer, las cosas no van a volver a cambiar. Esa era mi pregunta. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué para muchos las cosas no han cambiado como deberían cambiar? Dice el Señor, porque no han vuelto a comenzar. Tienen que volver a comenzar. Y cuando ellos vuelvan a comenzar, entonces las cosas van a volver a cambiar. Si estamos acá.
Estudiando esto, me encontré con unos ejemplos. No todos son conocedores de la palabra, pero te los voy a leer para que veas que un fracaso no significa la derrota. Un fracaso puede ser el comienzo de una gran victoria si lo sabemos tomar. Leí acerca de un hombre llamado Thomas Edison. Mira lo que leí. Su profesora lo mandó de regreso a su casa y lo mandó con una nota en su mano. La nota decía: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Esa fue la nota que le envió su maestra a la madre de Thomas Edison. Cuando la madre tomó la nota, ella la leyó, pero no la leyó tal cual como la maestra la escribió. Ella la leyó de la siguiente manera: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Está acá. Por favor, enséñele usted en su casa. Desde ese momento su madre se encargó de la educación de su hijo. Más adelante, cuando ya ella había muerto, él encontró la nota y se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. ¿Sabes quién fue Thomas Edison? Fue el que inventó la bombilla eléctrica, el fonógrafo, el telégrafo y la pila alcalina. Se dice que realizó miles de intentos infructuosos antes de crear un filamento que funcionara adecuadamente. Usted está acá. Nota que este hombre tuvo miles de fracasos. Sin embargo, pasó a la historia como uno de los más grandes inventores. Si estamos acá. Henry Ford se declaró en quiebra antes de fundar la Ford Motor Company. Fracasó 5 veces antes de conseguir su objetivo. ¿Sí está usted acá? Michael Jordan o Michael Jordan fue rechazado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Superó el fracaso para convertirse en uno de los jugadores de baloncesto más exitosos de todos los tiempos. Y su marca, escuche bien, su marca, la Jordan, es la número 1, la más vendida. Cuando la Nike estuvo a punto de quebrar, él por agradecimiento no lo permitió. Y fue la Jordan la que le dio. Sí. Con una sola referencia en el mercado, fue suficiente para que la Nike no se quebrara. Jordan. ¿De quién más te hablo? De los hermanos Green, no de los que echan cuentos. No de los que echan cuentos, de los que inventaron el avión. Quizás lo recuerdas por ser los inventores del aeroplano y ser los pioneros de la aviación. Sin embargo, su ideal al inicio no fue muy bien recibido. Winborg y Orville pasaron tiempos difíciles en su época, ya que nadie creía en su invento. Inclusive el New York Times publicó notas que los desacreditaban y criticaban su ideal. Sin embargo, ellos no dejaron de creer en su modelo. Y después de muchos intentos fallidos y alas rotas, su aeroplano pasó a la historia por ser su primer vuelo en él y un verdadero ejemplo de perseverancia.
Y te puedo hablar de otros más. De Albert Einstein, que ustedes lo conocen. Fue nombrado ¿qué? Premio Nobel de Física. Fueron gente que en un momento fracasaron. Fue gente que en un momento lo que comenzaron no les dio resultado. Pero ellos no se detuvieron, ellos perseveraron, ellos volvieron a comenzar. Y lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es que si te tienes que volver a convertir, estamos acá. Si tienes que volverle a entregar el corazón a Jesús, si tienes que volver a arrepentirte de tus pecados, las cosas van a comenzar a cambiar. Hace meses, por no decir años, cuando venía un predicador invitado a este lugar, notábamos que los que habían estado pasando al altar para recibir a Jesús en su corazón, nuevamente lo volvían a hacer. Y yo decía, Dios eterno, yo pensaba que ya se había convertido. ¿Y qué pasó? Pero sabes una cosa, hoy le doy gracias a Dios. Hoy entiendo que su decisión era genuina. Lo estaban haciendo porque realmente en el tiempo que había transcurrido, desde el día que ellos habían creído, que le habían entregado su vida, su corazón al Señor, hasta ese momento, ellos no lo habían hecho. Y volvieron a hacerlo. Y muchos de los que muchas veces pasaron al altar, hoy están convertidos de todo corazón. Y hoy Dios está haciendo grandes cosas con ellos. ¿Por qué? Porque no se detuvieron, porque entendieron que tenían que volver a comenzar. Ellos sabían lo que significaba volver a pasar al altar. Pero eso fue lo que el Señor en esta mañana nos comenzó diciendo. Que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Que sabes que te has equivocado miles de veces, pero que está con los brazos abiertos, que no te va a despreciar, que no te va a rechazar, que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que te dice, hijo, yo te estaba esperando, hija, yo te estaba esperando. Yo sé cuánto te ha costado, pero esta mañana yo he preparado este momento para que vuelvas a comenzar. Y tengo que decírtelo, porque hoy tuve una cita hermosa. Hoy tuve una cita maravillosa con mi mejor amigo. Y él me dijo, te estaba esperando, porque quería que volvieras a comenzar. Hoy comencé, hoy volví a pasar tiempo con él. Hoy no le dije sino, quiero disfrutarte, quiero sentirte. No le pedí nada, no le hablé de tu problema, no le hablé de tu dificultad, porque a veces lo canso hablándole de ti. Sí, hoy solo me detuve a estar con él. Y él me dijo, ya era tiempo de que volvieras a comenzar. Escucha, porque hay cosas que van a volver. Cuando nosotros volvemos a hacer lo que habíamos dejado de hacer por él y para él, entonces lo que se había detenido vuelve también. Y esta es la mañana donde el Señor te dijo, vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar. Si dejaste de levantar las manos cuando adorabas, si dejaste de postrarte de rodillas, si dejaste de diezmar, tú dijiste, hasta que no me ponga cuentas con el Señor. No, si dejaste, vuelve a comenzar a hacerlo. Vuelve a comenzar a diezmar. Vuelve a comenzar a ofrendar. Vuelve a comenzar a luchar
por ese ministerio que Dios te dio. No lo entierres, no lo olvides. Vuelve a creer en esa familia que el Señor te prometió. Y vuelve a comenzar a trabajar, porque las cosas en esta mañana comienzan a cambiar. Dale el aplauso al Señor.